Vamos a leer simplemente 4 versículos, pero luego mantened la Biblia abierta porque vamos a considerar una porción más amplia, casi hasta el final del capítulo. Capítulo 4 de Juan, empezamos por el versículo 4. Dice así: y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Dame de beber. Amén. Podemos tomar asiento. Ayer lo consulté en Google y resulta que hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. 2.000 millones. Si la población mundial total es de unos 8.000 millones, bueno, no llega, casi 8.000 millones, eso significa que una cuarta parte de la población en todo el planeta no tiene agua potable para beber. Una cuarta parte. De allí que muchas personas mueren cada año por causa de enfermedades relacionadas con el agua contaminada. Un ejemplo de esto fue la epidemia de cólera que arrasó Londres a mediados del siglo XIX. En 1854, unas 700 personas fallecieron en una semana en un área de apenas medio kilómetro de diámetro, en el barrio de Soho. No fue hasta que el doctor John Snow cartografió en un plano del distrito los pozos de agua y descubrió que todas las víctimas mortales habían bebido de la misma fuente pública. Así que concluyó que esa fuente estaba contaminada y recomendó a la ciudad clausurarla, y así se pudo controlar la epidemia. Desde entonces se le conoce al Dr. Snow como el padre de la epidemiología, cosa que todos hemos vivido muy de cerca hace poco tiempo, ¿verdad? La verdad es que no le damos importancia. No le damos importancia al hecho de beber agua potable. Abrimos el grifo y bebemos todo el agua que queramos. Nos duchamos, lavamos la ropa, regamos las plantas. Creo que no somos conscientes del bien tan maravilloso que usamos muchas veces sin pensar. Pero muchas personas en el mundo no tienen ese privilegio. Y de hecho, este verano corremos un serio riesgo de sequía en muchas partes de España. De manera que cuando Jesús le pidió a esta mujer samaritana, diciendo, dame de beber, estaba pidiendo algo, bueno, que nos puede parecer muy normal, pero si lo pensamos bien, hay mucha profundidad en esas palabras. ¿Cuántas personas están clamando hoy en el mundo, dame de beber agua potable? ¿Cuántas personas? 2.000 millones. ¿Y cuántas más personas en el mundo están clamando, dame de beber, sin saberlo? Porque el ser humano tiene en el fondo de su ser una sed de la que ni siquiera muchas veces es consciente. La sed de Dios, la necesidad de ser perdonado, de ser lavado con esa agua pura que limpie su conciencia y le libere de la culpa para que pueda tener comunión con Dios. Tal era el caso de esta mujer samaritana. Así que vamos a mirar brevemente cómo un solo encuentro breve con Jesús cambió su vida para siempre, como puede cambiar la tuya. Hay mucho que podríamos considerar en todo este capítulo, pero intentaré ceñirme a lo más importante, mirando primeramente el encuentro de ellos dos y luego la conversación que ellos mantuvieron. En primer lugar, fíjate en las circunstancias fortuitas de este encuentro. Según el versículo 3, Jesús estaba viajando desde Judea en el sur hasta Galilea en el norte.
Y como leímos en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. O sea que Jesús no iba expresamente a esta región, sino que pasaba por ahí. Y en su trayecto Jesús llegó con sus discípulos a una pequeña localidad llamada Sicar, como leímos en el versículo 5. Se cree que esta ciudad estaba bastante cerca, unos 4 kilómetros, de Siquem, una ciudad muy histórica, hoy Napusa. Incluso esta ciudad de Siquem llegó a ser la capital de Samaria durante un periodo. Fuera de la ciudad de Sicar, cerca de Siquem, había un pozo, por lo que Jesús se sentó allí para descansar mientras sus discípulos compraron comida en la ciudad, según puedes leer el versículo 8. Así que Jesús estaba allí en ese pozo cuando llegó una mujer de la ciudad de Sicar para sacar agua del pozo cerca de la hora sexta, nos dice, es decir, a mediodía. Todos los detalles son cotidianos. Un viajero que se sienta al lado del pozo para descansar, los discípulos que entran a la ciudad para comprar algo de comer, una mujer que en su rutina diaria llega al pozo para sacar agua. No hay grandes relámpagos ni truenos, no hay música de fondo como en las películas para dramatizar un momento, no sucede nada sobrenatural. Y sin embargo, algo muy especial estaba ocurriendo, porque Jesús es el que estaba sentado en ese pozo. No era cualquier viajero, era Jesús mismo, el que iba por todo el país sanando enfermos y predicando las buenas noticias del reino de Dios. Pero ¿cómo lo iba a saber la mujer samaritana? Ella nunca lo había visto antes y no sabía nada de sus obras ni de sus enseñanzas. Y yo pregunto, ¿cómo lo podemos saber tú y yo? A lo mejor todo parece muy cotidiano en nuestra vida. Todo parece muy normal, nada sobrenatural. Tenemos nuestra rutina diaria, nuestros quehaceres, nuestro trabajo, estudios, etc. Y a lo mejor Dios parece muy lejano, un concepto sobre el que podemos teorizar, filosofar y pensar, pero que está demasiado lejos para conocer. Pero ¿y si te dijera que Dios está aquí? ¿Y si te dijera que Jesús está a tu lado? Jesús mismo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús ciertamente está aquí, en medio de nosotros. No dejes que las apariencias cotidianas te engañen. Puede haber más trascendencia en una simple conversación que en todas las obras magníficas que tú puedas contemplar en un museo, en un rascacielos o en la catedral más lustrosa del mundo. A lo mejor Dios te está hablando. Es decir, quiere tener contigo una conversación y solo tienes que abrir un poco los oídos para poder escucharlo. En el caso de la mujer samaritana, Jesús le dirigió 3 palabras, tanto en castellano como en el griego original. Como hemos leído en el versículo 7, dame de beber. Dame de beber. Mirad, en ese tiempo no era socialmente aceptable que un hombre hablara con una mujer públicamente. De hecho, era vergonzoso para un judío hablar con su propia mujer en la vía pública. ¿Cuánto más con una mujer extraña? Si eso no es suficiente, fíjate, además ella era una mujer samaritana y él era judío, por lo que la barrera social era todavía muchísimo mayor. Hay que entender que los samaritanos provenían de una mezcla religiosa, primeramente por el culto tergiversado del judaísmo instituido por el rey Jeroboam y posteriormente por las religiones asirias introducidas por el rey Sargón, según puedes leer en 2 de Reyes capítulo 17. Los samaritanos no practicaban la religión judía, sino un sincretismo de varias religiones. Por ejemplo, del Antiguo Testamento solo aceptaban el Pentateuco y sus creencias eran bastante similares a las de los saduceos, negando la inmortalidad del alma, negando la existencia de ángeles y demonios, negando la resurrección de los muertos, etc. Así que había cierta antipatía entre judíos y samaritanos en los tiempos de Jesús. Por tanto, no es de extrañar que leamos en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú,
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mirad, esta última frase, en el griego original dice literalmente que judíos y samaritanos no comparten, porque los utensilios de los samaritanos no eran limpios para un judío. Y claro, si una mujer samaritana le iba a dar de beber agua a Jesús, lo tendría que hacer con su propio cántaro, algo que era inmundo para un judío. Pero ¿cómo derriba Jesús todas las barreras sociales y conceptuales que nos separan de Él? Él quiere derribar esas barreras. Jesús irrumpe en nuestra vida y echa por tierra nuestros conceptos, nuestros protocolos, nuestros valores, nuestro todo, hasta que nos preguntemos, ¿qué es esto que haces? ¿Cómo es que haces esto? ¿Cómo es que me pides a mí de dar de beber? Así que no te extrañes si de repente no entiendes ciertas circunstancias en tu vida, cuando quizás parezca que todo se desmorona, una enfermedad repentina, unas pérdidas económicas, una relación quebrantada, no sé cuántas cosas. A lo mejor es Jesús quien te está susurrando, dame de beber, dame de beber. A lo mejor Jesús quiere derribar esos conceptos que están impidiendo que tú te acerques a Él. A lo mejor Jesús quiere abrir tus ojos a una nueva realidad. A lo mejor Jesús quiere tener una conversación contigo en profundidad. Amén, gloria a Dios. Bien, hemos visto brevemente ese encuentro aparentemente fortuito, como tantas circunstancias en nuestra vida que parecen una casualidad, pero que en la realidad obedecen a una razón y un propósito divino. Ahora pasemos a considerar someramente esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana, porque en realidad eso es lo que buscaba Jesús, hablar con esta mujer, y aunque le había pedido algo, en realidad Jesús tenía algo que ofrecerle. Así que para responder a su extrañeza que hemos visto en el versículo 8, en el 9, leemos el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya, qué palabras, con qué maestría, con qué elegancia Jesús se da a conocer a esta mujer y le quiere llevar a del agua natural al agua viva, de la sed física a la sed espiritual. Y la clave de todo es la identidad de aquel con quien ella está hablando. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? ¿A qué don se refiere Jesús? Pues en este mismo evangelio del apóstol Juan, en el capítulo anterior, Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el don de Dios para la humanidad. No se trata de una cosa, se trata de una persona, la persona de Cristo Jesús. Él es el don de Dios para la humanidad. De ahí que su identidad es tan sumamente importante. Hasta que no entendamos quién es Jesús, no podemos recibir el don de Dios. Tenemos que entender quién es Él para poderlo recibir. Y cuanto mayor es nuestra comprensión y nuestra comunión con Jesús, mayores son los dones que podemos recibir de Dios. Asimismo, muchísimo más importante que el agua natural es el agua espiritual, el agua de vida que Cristo Jesús ofrece. Porque el agua física nos sustenta mientras vivimos sobre la tierra, pero el agua que nos ofrece Jesús nos da vida desde el momento que la bebemos y dura, ¿qué? 10 años, 20 años. No, dura por toda la eternidad. Toda la eternidad. Ese es el agua que todo hombre y toda mujer realmente necesita, incluso más que el agua natural. Pues bien, ahí está el ofrecimiento de Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Él ha girado las tablas de una forma inesperada para la mujer samaritana y ahora le está ofreciendo agua viva. ¿Cómo responderá? Bueno, pues ella responde como tantos otros, con incredulidad natural. Leemos los versículos 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella ve que este viajero no tiene nada sino la ropa que lleva puesta. Ni una bolsa, ni maleta, ni cántaro para sacar agua del pozo. Y le dice básicamente: ¿es que me estás tomando por tonta o qué? A ver, si no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, ¿cómo vas a darme esa agua viva de la que estás hablando? Nuestro ancestro Jacob, hombre insigne de Dios, nos dio este pozo del que sacamos agua todos los días y nos ha servido durante generaciones. ¿Qué agua me vas a dar tú? ¿Acaso tú eres mayor que él? Y así es la respuesta incrédula de muchísima gente cuando les hablas del Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios, del agua viva que Jesús ofrece. Porque las personas tendemos a aferrarnos a lo que ya conocemos, a nuestras tradiciones, a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestra religión. La gente siente que ya tienen bastante con sus costumbres y con lo que ya saben. No quieren que les comas el coco hablando de Jesús. ¿Pero qué me estás contando? Todo eso ya lo sé. He ido a misa muchas veces. ¿Qué me puede ofrecer realmente Jesús? Y no se dan cuenta de que muchos de sus conceptos y muchas de sus ideas preconcebidas proceden de aguas contaminadas. Aguas contaminadas como las de Londres, como las ideas y conceptos de esta mujer samaritana. Y esas aguas contaminadas producen enfermedades del alma y finalmente la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre. Eso es lo que producen esas ideas erróneas. Pero por fortuna Jesús siguió hablando. Jesús siguió porfiando con esta mujer samaritana. Y nos da ejemplo a ti y a mí de no rendirnos ante una primera respuesta de incredulidad. Porque la fe, hermanos, no es una planta natural que crezca en el corazón humano, sino que requiere de una siembra paciente y un riego constante hasta que finalmente se produzca el milagro de la vida, que es el mayor milagro que puede haber. Así que Jesús responde a su incredulidad con una promesa maravillosa. Leemos los versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, aleluya. Claro, la mujer samaritana todavía está pensando en términos físicos. El pozo es hondo, no tienes con qué sacar el agua, etc. Así que Jesús tiene que cambiarle el chip y establece un contraste entre el agua física que tienes que beber una y otra vez para saciar la sed del cuerpo y el agua espiritual que ofrece Jesús para tener vida eterna. Porque todo aquel que recibe el don de Dios, que es la salvación por medio de la fe en la persona y en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ya no vuelve a tener sed de justificación porque ha sido justificado de una vez para siempre. Ya no tiene más sed. Todo aquel que ha vivido de la fuente de salvación, que es en Cristo Jesús, ya no tiene sed de justificación porque tiene una seguridad eterna. Seguridad de salvación para siempre. Porque su salvación no depende de él mismo ni de sus propios méritos, sino que depende de aquel que ofreció un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Fijaros, Jesús bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos beber de la copa de la justificación, de la copa de salvación. De manera que todo aquel que ha bebido de esa copa, no solo es que ya no tiene sed de justificación, porque ha sido justificado para siempre, sino que además esa agua viva dentro
de Él brota como la fuente para salpicar a otros, a fin de que ellos también puedan experimentar la vida eterna. Como dijo Jesús, el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso los cristianos siempre vamos por ahí cantando y testificando de cuán bueno es el Señor y cuán maravilloso es su regalo de salvación. Porque dentro de nosotros hay una fuente que salta para vida eterna, que va salpicando a los demás. Y si no es así, algo anda mal, hermano. Algo anda mal en tu vida si tú no estás testificando. Si has creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, no solo debes tener plena seguridad de tu salvación, sino que además debes ser una fuente de alabanzas y testimonio para que otros crean también. Si no estamos contagiando a los demás con esa fuente de agua que salta para vida eterna, es que seguramente estamos taponando la fuente con nuestra incredulidad, con nuestra mundanalidad, con nuestra falta de fe o con algo que está estorbando nuestra vida. Que no sea así, hermanos. Que no sea así. Jesús nos ha dado esta promesa para que se cumpla plenamente, que sea una fuente que salte para vida eterna y salpique a muchos otros. Así que no nos quedemos con solamente una parte. Destapemos la fuente para que muchos sean salpicados por esa agua viva que produce vida eterna. Bueno, por fin las palabras de Jesús empiezan a hacer mella en esta mujer. Leemos en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Por fin, una respuesta positiva. Dame esa agua, Señor. Y yo te pregunto, ¿quieres responder en esta mañana a Jesús de la misma manera, de forma positiva? Si todavía no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, te invito a hacerlo hoy mismo. No lo dejes para mañana. Puedes beber gratuitamente de la copa de salvación. Entonces todos tus pecados te serán perdonados y ya no tendrás sed de justificación porque ya tendrás comunión con Dios desde ahora y para siempre. Esa es la decisión más importante de tu vida, de la vida de cualquier persona, la decisión de aceptar el don de Dios, la salvación que es en Cristo Jesús. Así es que no lo demores, toma esa decisión ya, si no lo has hecho todavía. Pero Dios es amplio y generoso en todo lo que nos regala. Muchísimo. Y aparte del agua de justificación, Jesús nos ofrece el agua de la comunión diaria con Él, para mitigar nuestra sed y su presencia. Asimismo, Jesús nos ofrece el agua de su palabra, para mitigar nuestra sed de conocer la verdad y bañarnos en esas dulces aguas de su revelación. Y hay muchas más aguas que Jesús nos ofrece, aguas de sanidad, aguas de poder, aguas de santidad, aguas de madurez espiritual. Así es que, ¿quién quiere responder esta mañana a Jesús como esta mujer? Dame, Señor, esa agua. Dame esa agua tuya, esa agua viva. Porque pienso que todos los que hemos bebido de la copa de salvación, debemos tener cada día una mayor sed de Dios mismo, de ser completamente llenos del Espíritu Santo en nuestro interior. Así que nuestra oración debe ser la misma que la suya. Señor, dame tu agua viva, el agua que vivifique mi ser para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Queremos ver un avivamiento en Esplugas, en Barcelona, en España. Ese avivamiento solamente llegará cuando nosotros dejemos de tener tanta sed de cosas materiales y temporales y tengamos sed de aquel que es eterno y que puede satisfacer nuestra sed más profunda. Unos capítulos más adelante Jesús diría, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Es Él el que ofrece el agua que te quita la sed. La pregunta es, ¿qué sed tienes tú? ¿Tienes sed de aguas naturales? ¿Quieres beber de las aguas que este mundo ofrece? ¿O tienes sed de agua viva y quieres beber del manantial que Jesús ofrece? Bien, pues aunque la mujer samaritana había respondido afirmativamente al ofrecimiento de Jesús, lo cierto es que ella todavía no comprendía. No comprendía muy bien de qué agua Jesús estaba hablando, ¿verdad?
Porque ella decía en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía está pensando en el agua física. Así que Jesús tiene que llevarle a una mayor comprensión. Y leemos el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Claro, Jesús no podía darle nada a la mujer sin el permiso de su marido. En esa cultura eso se habría considerado como un insulto para el marido. Así que parecía muy natural que Jesús pidiera que viniera con su marido para que pudiera darle el agua viva. Pero entonces seguimos leyendo el versículo 17. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. O sea, la mujer samaritana está diciendo, ya me puedes dar esa agua viva porque no tengo marido, ante el cual hay que cumplir el protocolo social. Pero en realidad ella estaba disimulando. No estaba diciendo toda la verdad. Así que seguimos leyendo los versículos 17 y 18. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer samaritana pensaba que podía omitir aquella parte de su vida que le avergonzaba, pero ahora se asombraba de comprobar que no se pueden ir con tapujos ante Jesús. Jesús lo sabe de todo de ti. Jesús sabe todo de tu vida. Tus virtudes, tus defectos, tus errores y tus aciertos, tu pasado y tu presente, incluso sabe tu futuro. Jesús sabe todo de ti. Jesús sabe más de ti que incluso tú puedes saber. Te conoce mejor que nadie. Así que la mujer samaritana quedó boquiabierta. Boquiabierta. Y leemos versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Sí, ya me has dejado bastante sorprendida, ¿eh? Sus ojos estaban empezando a ver con mayor claridad. Y eso es lo que Jesús quiere. Le estaba llevando a una mayor comprensión de quién es Él. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Quiere llevarnos cada día a una mayor comprensión de quién es Él y de toda su verdad. Pero si no leemos su palabra cada día, ¿cómo podremos avanzar en nuestra comprensión de la verdad? Si no oramos y buscamos su rostro en oración, ¿cómo podrá hablarnos? No es suficiente con escuchar una predicación cada domingo, ni 3 o 4 predicaciones cada semana. Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo, en la intimidad de nuestro cuarto, al lado de nuestro pozo particular. Ahí es donde Dios quiere encontrarse contigo y conmigo. Así que si queremos crecer en conocimiento de Él y de toda su verdad, ya sabes lo que hace falta. Lectura de la palabra y oración ferviente. Una búsqueda ferviente de su presencia. No hay otro camino. No hay atajos, ni sustitutos, ni métodos más modernos. Como diría el profeta Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Lectura diaria de la Biblia y oración constante. Ahí es donde encontraremos descanso para nuestra alma y agua para saciar nuestra sed. Bueno, me gustaría considerar todo el relato en detalle, pero no es posible por su extensión. Porque cuando la mujer samaritana ve que Jesús ha abordado un tema tan sumamente personal como su relación ilícita con un hombre fuera de matrimonio y sus repetidos fracasos dentro de esa institución, ella deriva la conversación por derroteros teológicos. Claro, la conversación se había vuelto demasiado personal para seguir por ahí, así que en el versículo 20 ella saca una cuestión doctrinal que seguramente le tenía confusa. ¿Dónde hay que adorar a Dios?, le preguntaba. Claro, los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim, justo detrás de ellos, porque Sicar y Siquem estaban ubicados justamente en el valle que separa el monte Gerizim al norte con el monte Ebal al sur. Mientras que los judíos adoraban a Dios en el templo en Jerusalén. Así es que ella pregunta, ¿cuál es el sitio correcto? Ya que es profeta, pues a ver qué dice. Con mucha paciencia Jesús pone los puntos sobre las íes
con respecto a los judíos y samaritanos en los versículos 21 a 24. Luego lo puedes leer en casa, pero básicamente le dice que el lugar de adoración no es lo importante, sino el carácter del adorador. No es que hay que adorar en un sitio ni en otro, sino que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. De manera que lo importante es tener al Espíritu Santo morando en nuestro interior para poder adorar a Dios y adorarle conforme a la verdad de la palabra de Dios. Pero además Jesús señala el error de los samaritanos diciéndole que vosotros adoráis lo que no sabéis, porque habían mezclado la fe verdadera de los judíos con otras religiones. Así que deja claro que ellos andan en el error, como tantas personas en la actualidad que mezclan conceptos bíblicos con conceptos paganos y andan en el error. Y finalmente destaca que Dios está buscando personas que quieren conocer la verdad y que quieren ser verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y verdad. Por tanto, a Jesús le está abriendo una invitación para que ella sea un adorador verdadero. Y esa misma invitación es para ti y para mí. Que seamos verdaderos adoradores, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, todas esas explicaciones le parecen demasiado profundas para esta mujer samaritana, por lo que ella decide zanjar el asunto con un ya venimos. En el versículo 25 dice que sabe que ha de venir el Mesías llamado Cristo y que cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pero lo que ella no esperaba era la respuesta de Jesús con respecto a esa profecía del Mesías, porque en el versículo 26 Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. Yo soy. Estoy seguro de que sus ojos se abrirían como platos y se quedarían sin palabras. Además, justo en ese momento llegaron los discípulos de comprar y se sentiría rara con toda esa gente mirando mientras ellos rompían ese protocolo social de hablarse, como decíamos al principio. Así es como llegamos a los versículos finales de nuestra porción y leemos los versículos 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Esta mujer samaritana vino a pozo para buscar agua y se marchó sin ella, dejando el cántaro vacío allí, pero con el alma llena. El alma llena. De hecho, ella se convirtió, fijaros, en la primera evangelista de la historia. La primera evangelista de la historia fue la primera persona que proclamó que Jesús es el Mesías. Antes que nadie más. Cuando ella llegó a Pozo, él solo parecía un judío errante. Cuando ella se marchó, la pasión por Cristo ardía en su pecho. Vamos a ir concluyendo y voy a invitar a un grupo de alabanza que pase aquí delante para finalizar con una canción. Pero quiero concluir diciendo que las palabras de Jesús siguen resonando hoy por todo el mundo, aunque haya pasado casi 2000 años. Esas palabras, dame de beber, siguen resonando hoy. Curiosamente, Jesús no lo dice para que saciemos su sed, sino para que nosotros le imitemos y le digamos a Él: dame de beber, Jesús. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Somos nosotros los que necesitamos el agua viva que solo Él puede ofrecer. Así es que yo pregunto en esta mañana: ¿de qué tienes sed? ¿Tienes sed de salvación? Hoy es día de salvación. Hoy puedes tener plena seguridad de salvación si decides tomar la decisión de creer en Jesús y recibir el don de Dios que es la salvación. ¿Tienes sed de sanidad? ¿Sanidad física o emocional? Hoy es día de sanidad. ¿Tienes sed de poder para vivir en santidad? Hoy es día de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios para tu vida y Él te dará el poder por su Espíritu Santo para vivir en santidad. ¿Tienes sed de los dones de Dios? Hoy es día de ser bautizado por el Espíritu Santo con poder. ¿Tienes sed de la presencia de Dios? Hoy es día de beber
del manantial que brota desde su trono. Hoy es día de saciar tu sed. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vamos a cantar esta canción como una oración ferviente, que Él nos dé de beber y que podamos saciar nuestra alma, que podamos saciar esa sed más profunda que tengamos en nuestro ser. Si queréis poneros en pie para cantar este cántico y para que no sean simplemente palabras que repitamos, que sea una oración cantada para recibir esa saciedad de nuestra sed. Que Dios os bendiga.